ustedes por organizar el evento y realmente para la barra es un honor tener un panel de tan alto nivel y lo digo en serio. Padrísimo que esté con Contentos, nosotros. muy contentos, Hoy muy te oí, agradecidos. Marcelo, en lo del CC, no te conocía, pero ya te reconocí la voz. Sí. Hola, hola. Hola. Ahorita en un minuto más iniciamos y ya están listas. ¿Sí? Sí, sí, yo ya. Yo voy a quitar mi cámara. Cualquier cosa aquí sigo, pero para no estorbar. ¿Les parece? Muy bien. Excelente. Abrazos a todos. Bye, bye. Gracias. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, estimados barristas del capítulo Nuevo León y de la República en general, así como compañeros, amigos, abogados del foro jurídico de nuestro país. Soy su servidor Juan Isidoro Luna. Tengo el honor y la responsabilidad de ser el presidente del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y les damos la más cordial bienvenida a este interesantísimo panel que se ha conformado con verdaderos expertos y expertas en la materia eléctrica, con este tema tan actual, tan interesante. Y la verdad es un privilegio y estamos muy agradecidos con el panel por su generosidad, por su tiempo, por su disposición de apoyarnos. Solamente recordarles que estamos teniendo eventos continuos de actualización jurídica aquí en el capítulo. Llevamos casi ya más de 100 eventos. Estamos muy contentos con su apoyo y participación. Y los invitamos a que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales. Ahí estamos continuamente compartiendo la información de los mismos, haciendo las invitaciones pertinentes. Tenemos Facebook, LinkedIn, tenemos Instagram, Twitter y tenemos un canal de YouTube también, que lo encuentran muy sencillo, Capítulo Nuevo León, Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde grabamos estos eventos y los subimos para posterior consulta, difusión, compartir lo que gusten. Invitarlos también, si son barristas, qué bueno, y si no lo son, invitarlos a que se unan a nuestro capítulo, a nuestra barra, a nuestro colegio, que está cumpliendo 100 años. Y estamos ahora también con la gran noticia de que la maestra Claudia de Buen es nuestra flamante presidenta, primer mujer en dirigir la Barra Mexicana Colegio de Abogados, lo cual nos pone muy contentos. Y hoy estos eventos que estamos teniendo, ayer, hoy, mañana y el lunes vamos a tener a Claudia con nosotros, es una especie de reconocimiento también por la fecha del lunes, solamente como un reconocimiento al Día Internacional de la Mujer, tratando de que fueran la mayoría mujeres las expositoras en los eventos. Sin más, los dejo en las excelentes manos de Diana Pineda, a quien agradecemos mucho su organización de este evento, su apoyo, y ella va a conducir e introducir a nuestros expositores. Muchas gracias. Gracias, Juan Isidoro. Gracias, Marcelo, por la invitación a llevar a cabo este panel. Es todo un honor tener panelistas que no necesitan mayor introducción. De cualquier forma, nada más para el conocimiento de nuestra audiencia, tenemos a la doctora Lourdes Melgar. Ella es académica y consultora independiente, investigadora afiliada al MIT de Massachusetts e investigadora no residente también de la Universidad de Rice. En el servicio público, la doctora Melgar fue subsecretaria de Hidrocarburos y subsecretaria de Electricidad y además ocupó diversos cargos en la Administración Pública Federal y la diplomacia mexicana. También está con nosotros Montserrat Ramiro. Montserrat es economista egresada del ITAM. Cuenta con una maestría en economía por parte de la University College London. Además tiene estudios de finanzas y responsabilidad social corporativa en la Universidad de Harvard. Montserrat fue comisionada de la Comisión Reguladora de Energía
entre 2014 y 2019 y actualmente es consejera independiente y asesora en varios temas de energía. También nos acompaña María José Treviño, ella es directora general en México de Acclaim Energy, que es una consultoría imparcial enfocada en diseñar, implementar y negociar estrategias óptimas de suministro de electricidad. María José participa y apoya diversas organizaciones y es consejera de varias de ellas, como Comexi, Women's Energy Network, el IPADE Business School, entre otras. Finalmente nos acompaña Ernesto Corso. Él es asociado en Freshfield Buckhouse y Derringer en la oficina de Washington, D.C. Ernesto forma parte del equipo de arbitraje de inversión y ha participado en muchos de ellos en varias partes del mundo con un enfoque muy particular en América Latina. Ernesto, a pesar de toda su trayectoria muy importante en Estados Unidos, es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, la carrera de Derecho. Muchas gracias a todos por acompañarnos y gracias a ustedes que nos ven desde sus casas o sus oficinas, con la facilidad de podernos conectar desde donde estemos. Sin mayor preámbulo, estamos en una coyuntura distinta a la que teníamos hace 2 semanas, un mes o mes y medio. Estamos frente a la inminente promulgación de ciertas reformas de la ley de la industria eléctrica que de alguna u otra forma revierten lo que se había logrado con la reforma constitucional de 2013, la llamada reforma energética, las leyes secundarias que de esta emanaron, todos los reglamentos, disposiciones administrativas y demás acciones que lo que pretendían era abrir de alguna u otra forma el sector eléctrico a la participación de múltiples agentes, incluyendo la empresa productiva del Estado, que es la Comisión Federal de Electricidad. Me gustaría empezar este panel preguntándole a la doctora Melgar. Desde la campaña presidencial vimos que el presidente López Obrador declaró estar en contra de la reforma energética. Al tomar posesión, una de sus primeras acciones fue revisar los contratos petroleros que en su momento adjudicó la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Posteriormente también revisó algunos contratos celebrados por la Comisión Federal de Electricidad para la construcción de gasoductos. Pero la pregunta de fondo, doctora, para usted sería, ¿por qué escogió reformar primero la ley de la industria eléctrica y no la ley de hidrocarburos? ¿Cuál es la motivación real que no estamos viendo en la exposición de motivos? Y si podemos esperar que después busquen reformar la ley de hidrocarburos. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias a Diana Pineda y por supuesto el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de México por la invitación para participar en esta mesa. Bueno, como bien señaló Diana, aquí no hay ninguna sorpresa. Yo creo que el presidente López Obrador fue muy claro, no solamente durante la campaña, sino incluso desde 2013, cuando se votó en el Congreso la reforma energética, que él estaba en contra de esta reforma. Y si hay un mensaje muy claro que mostró que iba con mano dura en el sector eléctrico, fue el nombramiento de Manuel Bartlett a la cabeza de la Comisión Federal de Electricidad. Porque creo que es un tema que hay que decirlo. O sea, Manuel Bartlett es una persona que desde siempre ha estado en contra de cualquier apertura del sector eléctrico, desde 1992 en adelante, cuando se reformó la ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica y por supuesto en contra de la reforma energética. Entonces, creo que es un golpe muy claro que de alguna manera le da, digamos, le da un golpe de muerte a la reforma energética. ¿Por qué? Por varias razones. La primera que yo diría es porque sin duda pues marca un cambio profundo de modelo. Este ya no es un modelo basado en la competencia, no es un modelo que busca crear mercados competitivos, pero también hay que decirlo, tampoco es un modelo que busca conciliar el buscar la seguridad energética y avanzar en la mitigación de emisiones de gas efecto invernadero. O sea, se acabó el tema de la transición energética, se acabó el tema de buscar recursos privados para desarrollar el sector energético mexicano, pero además creo que
la razón por la que este proceso se da de una manera tan acelerada, particularmente en esta coyuntura, yo diría que hay que tomar en cuenta dos elementos. El primero es la visión que tiene el presidente de la República, que Pemex y particularmente la producción de petróleo y la refinación de petróleo tienen que ser el motor de desarrollo de México, que nos dé la grandeza que tuvimos en algún momento y la soberanía energética. Y esto significa que hay que resolver el cuello de botella que es la refinación en México. Alguien tiene que desahogar la enorme cantidad de combustóleo que hay en este momento en las refinerías mexicanas, que no tienen ningún mercado, y por lo tanto la opción era quitarle la autonomía sobre la política de combustibles que tenía la CFE y obligarla nuevamente a quemar combustóleo con todas las consecuencias que esto implica. Por el otro lado, es sin duda, y creo que es un tema del cual no lo hemos hablado, pero para mí es algo que está surgiendo más claramente en estos días, la forma en que se dio de una manera tan atropellada la aprobación en el Senado sin querer escuchar razones ni motivos, me parece que es una clara señal que esto es una forma de decir, del presidente decir, estoy cumpliendo con mis compromisos de campaña, y además es una manera también al revertir la forma del despacho eléctrico donde pues se premia a ciertos, digamos, grupos que apoyan al señor presidente. Entonces, yo dejaría en esto mis comentarios iniciales y nada más para concluir con el último. Creo que va a depender mucho del resultado de la elección para saber si es que hay algún cambio legal en la parte de hidrocarburos, quizás no tanto en la parte de exploración y producción, porque sigue siendo un área estratégica del Estado y ya pararon las licitaciones de contratos petroleros, pero sí quizás en los mercados que ya se han dislocado con toda digamos, el bloqueo que ha dado la CRE a emitir permisos para petrolíferos, y evidentemente si llega a tener los votos, pues tratará de cambiar la Constitución. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy relevantes reflexiones. En específico, el tema de que ya no hay transición energética en México al día de hoy me lleva a mi siguiente pregunta para Montserrat Ramiro. Varios medios han publicado que Pemex prácticamente se está ahogando en combustóleo, por decirlo de alguna forma consuetudinaria, que tiene inventarios récord de los últimos 5 años. Inclusive se llama a la reforma de la ley de la industria eléctrica la ley combustóleo, y pues básicamente el cambio en el despacho de la energía trae un cambio de paradigma importante, ¿no? ¿Cómo ves, Montserrat, la dualidad Pemex-CFE? ¿Cómo ves si alguna de las dos empresas productivas terminará subordinada a la otra y quién va a ser el árbitro de esa relación? Ana, gracias a la Barra de Abogados por habernos invitado y un gusto compartir con ustedes. A ver, creo que al final la decisión eléctrica que nos resulta tan difícil entender en términos de racionalidad económica y financiera, quizá la única explicación real y tangible que tenga es el combustible. Y para explicárselos a los que nos están escuchando y que quizá no tengan un conocimiento más profundo de la dependencia de Pemex con el combustóleo o cómo es que de repente tiene tanto, hay que decir que el combustóleo es un derivado, o sea, es un producto secundario de la refinación, y que dado el estado de las plantas en términos de su mantenimiento y de su eficiencia, genera refina, entre más refina crudo, más produce combustóleo, y es más o menos el 30% de lo que se produce es combustóleo. Entonces, tiene mucho. Una de las primeras políticas públicas que persiguió la administración actual fue la de darle un apoyo decidido a la refinación, con todo y la nueva refinería, etcétera. Creo que es algo que está muy cercano a las aspiraciones del presidente. Y por lo tanto, no podrían seguir con el plan de refinación que tienen si no tienen dónde poner el combustóleo, porque entre otras cosas tienes que parar la planta cuando no tienes dónde poner el combustóleo. Para todo esto,
hay que mencionar que el combustóleo perdió uno de sus grandes salidas comerciales, porque desde el año 2018 existe una norma en donde el transporte marítimo no puede quemar combustibles con 500 partes por millón de azufre, y el combustóleo tiene eso. Entonces, ¿qué hacer con el combustóleo? Que lo queme CFE. Aquí hay que ser honestos y darles ese crédito. La tentación de que CFE queme el combustóleo que Pemex no puede colocar en el mercado ha existido siempre, con la diferencia de que en esta ocasión la regulación y, digamos, los efectos económicos, financieros y ambientales de quemar ese combustóleo, pues no tienen un abogado dentro de los tomadores de decisión en la política pública mexicana que hayan abogado en contra de esta decisión. Y por lo tanto, pues parece, si uno obvia todas estas razones de costos, de impacto ambiental, de impacto en la salud de las comunidades alrededor y de las finanzas de CFE, pues parece que es una solución perfecta, ¿no? Refino más, genero más y todo es muy de las empresas productivas del Estado. Y entonces parece que es una solución pues buenísima y no lo es. Entonces, creo que hasta dónde va a parar esto, creo que depende mucho del manejo de las finanzas públicas y de los individuos que estén en uno y otro lado para abogar por la salud financiera de cada una de las instituciones que presidan. Entonces, el problema ahora, como lo decía Lourdes muy claramente, es que se juntó con que en CFE hoy está dirigida por alguien que siempre ha estado en contra de la participación privada en la generación eléctrica. Y entonces, digamos, muchas banderas personales se unen en una que resulta pues muy costosa para el país, pero que desde una óptica un poco antigua y sin una lupa económica o financiera, parece hacer mucho sentido. Entonces, creo que por eso estamos en el lugar que estamos, porque, digamos, nos hemos pasado, o al menos yo llevo 2 semanas discutiendo sobre todos los efectos negativos. No he encontrado uno solo positivo de las modificaciones a la ley que ayer se aprobó. Y uno se pregunta, bueno, pues, pero ¿cómo es posible que estemos todos mal y la administración actual esté bien? Pues creo que en este caso es que la motivación es distinta. La motivación no está en hacer que los consumidores tengan energía más barata, que la población tengamos el derecho a respirar el aire limpio, sino que la motivación está en que las empresas del Estado, por esta idea y construcción del Estado fuerte, sean más poderosas en sus propias palabras, ¿no? Entonces, creo que ahí está la desconexión, y lo peor es que eventualmente la realidad financiera, económica, ambiental y social se impondrá a un costo muy terrible para la sociedad y para el gobierno mismo, porque en términos muy prácticos, los costos asociados a esta modificación, al que más le pegan es a CFE. Y creo que lo dejaría aquí en mi primera intervención. Muchas gracias, Montserrat. Digo, definitivamente creo que una parte muy rescatable de tu intervención es que no hay un solo aspecto positivo de esta reforma. Con esto me gustaría pasarle el micrófono a María José Treviño para preguntarle cómo ha recibido la industria y los grandes consumidores esta reforma. O sea, ¿cuál es la modificación más dañosa de todas las que hay para los consumidores, que al final del día debiéramos de ser los destinatarios de las acciones gubernamentales y legislativas? Y gracias, Diana, y gracias a la Barra Mexicana de Abogados por poder compartir ese espacio. Pues mira, esta reforma indudablemente tendrá un impacto importante a toda la cadena, ya se dijo, gobierno, CFE y hasta el consumidor de energía. Si bien ayudan con subsidios quizás a la tarifa residencial, el industrial va a absorber mucho de este golpe, ¿no?
y el industrial necesita mantenerse competitivo en su propia industria, sea automotriz, sea transporte, turismo, comercial, minería. Entonces, esto afecta no solo al sector energético, absolutamente a todos. Y ellos necesitan poder competir en México y en el extranjero porque de eso depende poder generar empleo y poder mantener esos empleos, y cuyos productos que manufacturan o ofrecen al consumidor final llevarán ese aumento en precio también, repercutando en todo el consumidor mexicano. Entonces, hablando de grandes consumidores de energía, nosotros vemos 6 impactos principales o importantes a comentar. El primero siendo el cambio en las reglas de despacho. Sin mérito económico, indudablemente generarán un costo mayor para CFE Suministro Básico. ¿Y qué va a suceder con esto? El alto consumidor de energía va a empezar a voltear aún más a buscar alternativas de suministro más eficientes. Como segundo punto, limitar los permisos de generación que se otorgarán provocará nuevamente un ascenso en precios de CFE. ¿Por qué? Por oferta y demanda, ¿no? No existe suficiente capacidad en el país para poder abastecer a la demanda creciente del 3% anual histórica en México. Entonces, México es un país en desarrollo, Latinoamérica lo es, y eso es uno de los elementos que vuelve tan atractivo invertir en México, porque siempre se va a necesitar más y más electricidad. Pero también nosotros tenemos que reconocer que tenemos que ser, por esa razón, más y más estratégicos, actuando desde ahorita, porque los proyectos no son a corto plazo, se desarrollan a largo plazo. El limitar la generación también podrá provocar más apagones, lo que hemos vivido a nivel nacional, en ciertas zonas más impactadas que otras hace un par de semanas, razón por la cual tuvimos que posponer este evento. Un impacto económico muy tangible, muy medible, es en Estados Unidos los precios de mercado spot en 15 minutos se fueron de $35 a $9,000, un acto sin precedentes. En México, en el mercado spot, también tuvimos un incremento de $30 que pueden estar en algunas horas y zonas hasta $500 que llegaron. Entonces, para el gran consumidor de energía, esto no solo genera un impacto económico contractual de tarifa, sino también genera desconfianza en la confiabilidad de suministro. Por lo tanto, estará volteando a ver con más frecuencia esquemas de generación en sitio para mitigar este posible impacto. Como tercer punto, el otorgamiento de certificados de energía limpia para plantas hidroeléctricas de CFE y Laguna Verde, la nuclear, hará que el precio del certificado caiga, ¿no? Es decir, oferta y demanda nuevamente juegan un rol en el comportamiento del mercado. Y habrá que evaluar los precios de los certificados en los calificados para los usuarios calificados que ya están en contratos de suministro en curso. Cuarto punto, eliminar la obligación de que CFE Suministro Básico adquiera a través de subastas, pues provocará un precio mucho más elevado, creemos, para CFE. Las subastas en México han sido de las más competitivas a nivel mundial y se ha comprobado el delta de costo de generación entre CFE y la eficiencia de los privados. Entonces, esto nuevamente provocará ascenso en precios y se trasladará al consumidor final. Como quinto punto, un freno más al autoabasto. Ya empezamos a ver a los consumidores evaluando salidas, terminación anticipada de los contratos para migrar al mercado eléctrico mayorista. Y el problema es que no hay energía suficiente para atender a las más de 1,000 empresas que participan en este esquema de autoabasto, ¿no? Esto provocará un sinfín de amparos que ya están siendo preparados y procesos legales en contra de estos cambios. Entonces, es donde más lo estamos presenciando, este empujón hacia a lo contrario, lo que se está proponiendo. Como sexto y último punto, se llevará a cabo una revisión de los contratos IPPs, teniendo en cuenta el cumplimiento de criterio de rentabilidad. Y pues esto, la CFE quiere renegociar sus PPAs con los privados a grandes rasgos. Entonces, esto provocará más riesgos a ser asumidos por los generadores. Y entre más se golpean los generadores y los suministradores, menos riesgo querrán compartir con el consumidor final. Entonces, entre tanto cambio, es decir, en general, todo indica que el precio de CFE va hacia la alza, el consumidor volteará a buscar alternativas de suministro y, por tanto, demanda. Lo que hoy en día es un buyer's market, hablando del mercado eléctrico mayorista, se va a volver en un seller's market. Entonces, todas estas implicaciones
van directo al consumidor final. Que como dijo Montserrat, no es la motivación claramente del gobierno federal al ejecutar estas modificaciones. Muchas gracias, María José. Yo creo que es un excelente resumen que seguramente Ernesto tomó nota clara de todas las afectaciones que producen a la industria. Con esto me gustaría pasarle la palabra a Ernesto. Una de las principales preocupaciones de esta contrarreforma energética, por decirlo de alguna forma, de la llamada custodio, es qué va a pasar con los inversionistas que ya invirtieron en México, que ya están en el país, que ya están generando energía, o por ejemplo, como también decía María José, los industriales que están confiando en el suministro continuo de esa energía producida, ya sea con eficiencia o ya sea de acuerdo a reglas claras y también con ciertos objetivos de consumo de energía limpia, por ejemplo. Mi pregunta sería para ti, Ernesto, si esta reforma a la ley de la industria eléctrica pudiera constituir una expropiación equiparada de acuerdo a los tratados de protección de inversiones o una violación a los principios de trato justo y equitativo que también prevén este tipo de tratados. Y si el Estado mexicano puede modificar válidamente las reglas del juego sin que ponga en riesgo que estos inversionistas busquen una protección, ya sea demandándolos directamente o vía su Estado algún tipo de mecanismo. Bueno, antes que nada, igual me uno a mis copanelistas en agradecer a la Barra Mexicana y a Diana por invitarme al panel. Y bueno, con respecto a la pregunta en específico, creo que antes que nada tiene que quedar claro que México es libre de ejercer su soberanía para alterar el marco en el que los inversionistas extranjeros deciden invertir y operar en el país, ¿no? Esto quiere decir que el Estado tiene un amplio margen para optar por la mejor regulación que ellos consideren, ¿no? En esencia, esto, bueno, el derecho internacional te dice o te indica que los tratados internacionales no son una garantía en contra del marco regulatorio, ¿no? Y esto es particularmente relevante en industrias que son tradicionalmente con una regulación bastante alta, ¿no? Como es el sector eléctrico, como el sector de hidrocarburos, pero lo que sí no está permitido es que este cambio, como tú habías mencionado, Diana, pues resulte en un ambiente legal y comercial inestable si estos cambios pueden caracterizarse como arbitrarios o burdamente injustos o inclusive discriminatorios, ¿no? Y aquí hay más de 2.000 tratados bilaterales de inversión. México es parte de más de 30 tratados de inversión y de acuerdos comerciales con capítulos de inversión y aunque no son idénticos en cada detalle, yo diría que todos invariablemente contienen 4 compromisos particulares que ya habías identificado, Diana, algunos, que es que cada Estado se compromete primero a no nacionalizar o tomar medidas equiparables a la nacionalización sin que exista una compensación. Segundo, no discriminar en contra de los nacionales de otros estados. Tercero, también de tratar a los inversionistas de otros estados de conformidad con el derecho internacional y, bueno, particularmente darles un trato justo y equitativo. Y cuarto, creo que es la más importante y es un punto clave, es que el Estado mexicano consiente a que un inversionista puede iniciar un arbitraje internacional reclamando pues, las supuestas violaciones de estas protecciones que acabo de mencionar, ¿no? Ahora, determinar si los cambios en la regulación, como lo está haciendo el Estado mexicano, pudiesen llegar a dar una violación compensable bajo los tratados, bueno, pues depende de cada situación, ¿no? Depende de cada inversión y de cada inversionista, los hechos en particular, ¿no? Pero en cuanto a la expropiación, de forma general, establecer que estos cambios han resultado en una expropiación usualmente indirecta, pues puede ser una tarea bastante difícil, considerando que los tribunales internacionales han establecido un umbral bastante alto para que
para que determine que existe una expropiación, ¿no? Es decir, bajo este estándar, un inversionista necesita demostrar que el cambio regulatorio ha dado como resultado una deprivación sustancial del valor de la inversión, tal que la inversión se ha vuelto inviable o sin valor, o que ha ocurrido una pérdida de control o el uso, ¿no?, de la inversión, a pesar de que el inversionista todavía tiene el control o el título formal de la inversión, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es lo que pasó con Argentina, ¿no? Hubo un inversionista que se llama CMS que demandó a Argentina en los años 2000 porque Argentina cambió el marco regulatorio del gas, afectó su inversión en el transporte de gas, y a pesar de que este cambio resultó en la pérdida casi total de la inversión, pues el Tribunal Internacional decidió que no existía una expropiación, ¿no? Entonces, para aquellos casos en que no hay una expropiación directa, como pasó en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador en los años 2000, pues los tribunales internacionales se muestran reacios a concluir que ha habido una expropiación y han tendido a preferir, como tú indicabas, a encontrar violaciones del estándar de trato justo y equitativo, ¿no? Y en este contexto, ahora sí, varios tribunales han encontrado que se violan este estándar cuando estos cambios frustran las expectativas legítimas, ¿no?, respaldadas de la inversión, de la inversión y del inversionista, o que no fueron razonables, o que el Estado los aplicó de manera discriminatoria, ¿no? Y por lo general depende en gran medida de los compromisos específicos contractuales que el Estado mexicano hizo con el inversionista, al igual que de la legislación nacional, y de la forma como se realizó la inversión, ¿no? Y esto podría ser uno de los principales argumentos que los inversionistas extranjeros aquí en México se podrían valer para inclusive iniciar un arbitraje internacional, ¿no? Pero yo también diría que hay que tener cuidado, por ejemplo, porque algunos tribunales internacionales también encuentran o han encontrado que en ausencia de algunas promesas específicas al inversionista extranjero, estos cambios de legislación que no fueron diseñados específicamente para atraer la inversión, pues al final de cuentas reflejan un uso legítimo, ¿no?, del poder, de los poderes gubernamentales. Entonces, en la medida en que el inversionista demuestre que invirtieron en el sector eléctrico mexicano sabiendas de los compromisos que el Estado mexicano hizo bajo la reforma o bajo la ley anterior, pues hay una mayor probabilidad de que exista una violación, ¿no? Y todo, digo, nada más para concluir este punto, todo esto te muestra que pues las protecciones internacionales importan, y importan mucho, ¿no? Porque puede ser la última defensa que puedan tener los inversionistas ante la potestad soberana del Estado, y particularmente en sectores en donde los inversionistas pues invierten una gran cantidad de dinero, ¿no? Gracias, Alex. Creo que es muy relevante. Creo que tengo un eco por ahí. Ya, gracias. Me gustaría rescatar el punto de expectativas legítimas de los inversionistas. También para efectos de la defensa en derecho mexicano, lo conocemos ya como el principio de confianza legítima, que es parte de la seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales. O sea, no solamente vamos a ver ese argumento en los arbitrajes de inversión, sino creo que también será una parte toral de los amparos que esperamos que promuevan también por su parte los inversionistas, ya sea como un escalón para llegar al arbitraje de inversión, o si no tienen la protección de un tratado bilateral de inversiones y son inversionistas de capital puramente mexicano, en el amparo también esperamos que vean ese tipo de argumentos de confianza en que las reglas que tenían al momento de realizar la inversión se iban a cumplir precisamente por esa expectativa legítima que les dio el gobierno. Me gustaría hacer una pregunta común a todos nuestros panelistas y empezar por Montserrat Ramiro, que sé que quizás se tenga que bajar
un poco antes de este panel para llegar a otro panel, dado que es un tema muy discutido en estos días. ¿Qué problemas y retos enfrenta la implementación de esta reforma de la ley de la industria eléctrica, ahora que ya estamos casi que a días o puede ser a horas de esperar su publicación? Monse. Gracias, Diana. Mira, creo que esa parte es quizá la única que a mí me deja un poco eh, más tranquila en términos de la inmediatez. Y es que, y como Lourdes y todos nosotros podemos dar cuenta, cuando se hacen cambios de esta naturaleza y de este tamaño, es muy difícil el tener la regulación y los procesos que se requieren para llevar a cabo lo que pretendes hacer cuando lo pones en una ley. Simplemente el tema del despacho tiene tantos retos en términos de organización, de proceso, de reglas y jerarquización, de cómo vamos a, por ejemplo, lo más importante desde mi punto de vista, independientemente de cómo despachas, quién fija el precio, por qué, bajo qué criterios, cómo vamos a poder asegurarnos que ese precio representa los costos que debería representar. Digamos, hay muchísimas cosas en el aire todavía que van a requerir un montón de regulación para que se puedan llevar a cabo. Otro punto muy importante es, ¿qué pasa con aquellos generadores? Ya no hablemos del riesgo y si se atreven o no se atreven o si quieren invertir en México o no. Todos sabemos que hoy CFE es genera alrededor de, imaginemos, 50% de la energía que se demanda en el país, pero la demanda por energía crecerá entre 2.5 y 3% anual. Entonces, es clarísimo que con la planta de generación de hoy no vamos a poderle hacer frente al futuro si no tenemos el 50% de los privados. Esos privados, ¿cómo van a poder operar? La CRE va a seguir haciendo modificaciones a los permisos, cómo va a fijar la tarifa de suministro básico. El que quiera pedir un permiso nuevo lo podrá obtener. ¿Eso qué efecto va a tener sobre SENACE? ¿SENACE bajo qué criterios técnicos va a poder interconectar o no? ¿Cómo se van a financiar las obras que se requieren para interconectar tanto de refuerzos como de nueva infraestructura de transmisión? Es un montón de cosas que tenemos todavía que entender cuando algo tan grande como el despacho cambia. Y me parece que eso no va a estar listo en 6 meses, y no porque no sepan o no puedan, sino que es una hazaña el poder cambiar algo de ese tamaño en 6 meses. Entonces, creo que la verdad no vamos a ver grandes cambios en los próximos meses. Creo que quizá lo que se trató de lograr es despachar plantas térmicas que antes hubieran tenido que tener una justificación por confiabilidad, y que con esto queda un poco menos grave el despacharlas sin tener este proceso llenado. No, realmente creo que falta mucho por hacer y no les va a dar tiempo. Gracias, Montserrat. María José, ¿cuál es tu perspectiva de esta situación que pudiera resultar caótica, los temas de despacho, en los temas de permisos, en los temas de confiabilidad del suministro? Yo creo que se está perdiendo de vista esa parte técnica y la motivación, y esto es muy peligroso. Y existe un efecto a cada causa, por definición, ¿no? Y las decisiones que se están tomando pueden estar consideradas al muy corto plazo. Entonces, uno de los efectos peligrosos que vemos que se puede dar a mediano plazo es crear un obstáculo para no invertir en México. Y no hablo en el sector energético. Inclusive desinvertir en otro tipo de industrias. En Latinoamérica hay estudios que dicen que el 36% de las empresas ya cuentan con metas de sustentabilidad, y este número está creciendo por día. En México, nosotros como Acclaim Energy hemos apoyado alrededor del 20% de las empresas
que han decidido ir hacia una alternativa de suministro privado. Y lo que vemos como tendencia son dos cosas. Uno es tener control y disminución de su costo, de su presupuesto energético, y dos es cumplir con sus metas de reducción de huella de carbono. Y podemos ir viendo cómo ese número de interesados va incrementando. Y solamente con ver los registrados en la CRE como usuarios calificados, en el 2016 finalizaron en 32, empezamos en diciembre del 2018 se cerró la lista con 176 usuarios calificados registrados. En febrero del 2020 contábamos con 387 registrados. Ahora, también debemos de considerar que en un registro pueden ir 20 centros de carga, ¿no? Entonces, es decir, pueden haber más de 500 razones sociales registradas, ¿no? Y para muchas de estas empresas, este segundo punto viene como red del corporativo, que es la sustentabilidad, y con el cual deben de cumplir forzosamente. Y para otros los auditan año con año sus clientes principales. Entonces, si las renovables son limitadas, es posible que no exista suficiente para abastecer la demanda y genera un riesgo país de que ciertas inversiones en otras industrias sean retiradas, porque no pueden cumplir con ellas. Por otro lado, si no se retiran y sí pueden adquirir energías renovables, esto es una cadenita. Si se limitan las renovables y la tendencia es de adquirirlas va hacia la alza, oferta y demanda, el costo subirá y nuevamente se perderá esa competitividad en ese costo tan importante para cualquier industria en el país, impactándoles obviamente en su negocio y en sus compromisos laborales que tienen. Gracias, María José. Lourdes, nos gustaría escuchar tus reflexiones sobre los retos que representará la implementación de la reforma. Sí, muchas gracias. Bueno, primero yo quisiera subrayar algo que dijo María José y que es el hecho del el corto plazo. Yo creo que aquí hay una visión muy de corto plazo, una serie de decisiones. No existe, yo no tengo ningún conocimiento de que existe una ley a nivel internacional que establezca el orden del despacho. Eso normalmente va en regulación, no va en ley, porque aquí se están amarrando a un despacho preestablecido donde, como sabemos, primero van las grandes hidroeléctricas y aquí hay que hacer un énfasis. No son nada más plantas de CFE, son plantas de CFE y de algún otro participante en el mercado eléctrico. Y luego vienen las plantas de CFE y luego ya vienen al final las renovables de los privados y las de ciclo combinados de los privados, que son las más baratas. Entonces estamos despachando no solamente energía más cara, sino también energía mucho más contaminante. Y creo que el punto que hizo María José me parece que no se está dimensionando las implicaciones que tiene. En este momento que Estados Unidos está haciendo un compromiso de tener toda la energía limpia, electricidad limpia al 2035 y que se está llevando a cabo la cuarta revolución industrial, es decir, la electrificación, digitalización, descentralización de los otros, de la energía, el sistema eléctrico mexicano está yendo en sentido contrario y esto va a impactar muy fuertemente en las inversiones, evidentemente no solo en el sector energético, sino también y sobre todo en oportunidades que tendríamos en manufactura y en generación de empleo en otras fuentes, también en este contexto de este cambio geopolítico. No coincido con lo que expresó Montserrat en el sentido de que no les va a dar tiempo. Recordemos que la ley de confiabilidad, el decreto de confiabilidad se emitió en mayo del año pasado. Yo creo que han tenido suficiente tiempo de ir diseñando cómo quieren implementar estas reglas del juego. El problema que yo veo es que el énfasis está puesto principalmente en temas de generación y nuevamente para supeditar a la CFE, la política de combustibles de CFE, a otro tipo de intereses como serían los intereses de Pemex de quemar combustóleo. Ahorita prácticamente le están regalando el combustóleo, pero en el pasado le llegaron a vender el combustóleo con un sobreprecio de 23%. Entonces habrá que ver qué pasa en el futuro. El gran problema para México es que no se está invirtiendo en transmisión y distribución. La crisis que vimos de energía hace un par de semanas que justamente nos impidió conectarnos, creo que fue hace 10 días,
se debió en gran parte a que no hubo previsiones de tener almacenamiento de gas natural y producir gas natural en México, pero también se debió a que no se han construido las líneas de transmisión necesarias para poder llevar la energía del sur al norte y particularmente de Oaxaca hacia el centro y de ahí despacharlo para otro lugar. Entonces, esta visión centrada en sacar a los privados de generación y simplemente estar en generación, lo que va a hacer, no inmediatamente, hay que decirlo, o sea, la economía se colapsó con la crisis de COVID, nos va a llevar un tiempo que vuelva a crecer la demanda de energía, pero hacia finales de esta administración, principios de la siguiente, vamos a empezar a tener más serios problemas de desabasto, cortes de energía y problemas incluso ya ligados a las problemáticas digamos, técnicas que van a tener un impacto financiero en CFE que no se están atendiendo, como son las pérdidas técnicas y no técnicas de energía eléctrica. Muchas gracias, doctora. Ernesto, quizás para ti modifique un poco la pregunta para cerrar esta ronda. ¿Qué consecuencias anticipas de la implementación de esta reforma? Bueno, creo que las consecuencias son bastante claras, ¿no? Siempre cuando viene un Estado a reformar una ley o una política pública bastante importante que se ha venido adoptando a través de los años, pues genera un poco de reacción, ¿no? No solo frente a los nacionales, sino a los inversionistas extranjeros en su territorio, ¿no? Por ejemplo, cuando España hace algunos años retiró o reformó su ley de energías, generó una oleada de arbitrajes internacionales, ¿no? Creo que el problema aquí que México podría estar generando con esta nueva reforma es que va a incrementar indudablemente o potencialmente el número de arbitrajes que se presenten en contra del Estado, ¿no? Y particularmente es un problema porque México, desde hace algunas décadas, pues no era un Estado que tenía varios arbitrajes en su contra, ¿no? A lo mucho tenía unos 2 o 3 cada año o cada 5 años, pero a partir de los últimos años se ha visto una tendencia que incrementan las disputas en contra del Estado mexicano, y esta nueva reforma pues tiene el potencial de aún más incrementar, ¿no? el número de disputas. Y esto, bueno, pues genera también dentro del Estado mexicano pues una falta de recursos dentro de la Secretaría de Economía para defender estos casos, ¿no? Creo que ese es uno de los retos del Estado. También hay otro reto, por ejemplo, a los inversionistas en particular, a lo mejor, y muchos de ellos pues no caben dentro de los supuestos de los tratados internacionales porque muchos vienen o son nacionales mexicanos, ¿no? Entonces no tienen esa protección que les otorga el tratado internacional y van a tener que disputar las medidas que se implementen pues dentro de las cortes mexicanas, ¿no? Creo que el reto ahí para los inversionistas es analizar si es que existen algunas otras vías para dejar o minimizar el riesgo de traer una disputa en contra del Estado mexicano dentro de cortes mexicanas, ¿no? Pero en general, creo que el mayor reto o el problema, claro, obviamente, pues es la inminente oleada de arbitrajes que pudiese venir en contra del Estado mexicano. Muchas gracias, Ernesto. Estamos recibiendo una pregunta del público y creo que solamente nos daría tiempo de recibir esta. Nos preguntan, ¿es un año electoral y considerando las cuestiones políticas y la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
¿cómo cree el panel que vaya a actuar la Corte ante una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional? Si creemos que la va a guardar en el cajón, por decirlo de alguna forma, hasta pasadas las elecciones. Aquí me gustaría empezar mencionando al público en general que este año sale el ministro Franco en noviembre. Con esto tendremos próximamente otro ministro más que sea propuesto por el presidente de la República. Entonces, eso también pudiera cambiar un poco la balanza de poder dentro de la propia Suprema Corte. Y no sé si alguno de ustedes quisiera comentar brevemente respecto de el desempeño o el papel que ha tenido el Poder Judicial de la Federación recientemente para el sector energético y el sector eléctrico. Puedo y quisiera complementar un poco la discusión sobre el punto anterior en términos de que sí lo van a poder hacer y cómo lo van a poder hacer. Creo que es muy importante entender que los costos y las consecuencias financieras son absolutamente imposibles de mitigar. O sea, el hecho de lo que nos estamos enfrentando tiene, por una parte, como lo dice la persona que nos pregunta, es la Corte. La Corte y los jueces de la segunda sala específicamente han sido un dique ante esta intención de fortalecer de manera equivocada a CFE. Pero también creo que lo va a hacer, desgraciadamente, la realidad financiera y económica del país. Entonces, creo que esa es otra de las cosas por las que yo de alguna manera siento que esto va a ser muy difícil de implementar, porque no habrá dinero suficiente para llevarlo a cabo en la medida en la que la administración actual lo está planteando. Entonces, sí creo que aquí por el tipo de impacto y por lo que significa para el país, no solo para el sector energético o los inversionistas privados, porque este tema no es únicamente de los inversionistas privados y el sector eléctrico nacional. Yo creo que este es un tema que le afecta a todos los mexicanos en algo que me parece que quizá no se ha dicho lo suficiente y es nuestro derecho a vivir en un lugar de manera sana, ¿no? Y luego vienen todas las otras consideraciones financieras y económicas de las que hemos hablado. Entonces, en ese sentido, creo que la Corte se va a enfrentar a un litigio en el que no está únicamente el interés de una empresa o de un grupo, sino el interés de toda, o por ejemplo, el interés del futuro de los jóvenes mexicanos. La posibilidad de que México sea un país que se integre en la modernidad y en lo que, como Lourdes menciona, la cuarta revolución industrial y que lo hagamos exitosamente. Entonces, estas cosas, a pesar de estas medidas que parecen completamente antiguas, me parece que México va a tener que caminar en ese sentido sí o sí. Y la Corte tiene la obligación ética de ayudarnos a llegar a ese lugar, creo. Muchas gracias, Montserrat. Doctora. Un breve comentario, y justamente creo que en lo que hemos visto de la actuación del Poder Judicial, pues ha habido todo el tema de los amparos con relación a los temas de competencia, pero también todo lo relativo a los temas de afectación a la salud y particularmente el derecho constitucional a un medio ambiente sano. Y yo creo que ahí es donde va a empezar a verse el quiebre o la problemática hacia esta ley, porque ya, digamos, ni siquiera se ha aprobado la ley, no sé, ya se aprobó, pero no se ha, se fue la palabra jurídica, pero emitido, digamos, publicado, y ya estamos viendo el impacto a la salud con la enorme contaminación que tenemos en la Ciudad de México, donde ya quedó más que claro que no es un tema de que no circulen los coches, sino es un tema de qué se está quemando para generar la electricidad que abastece el Baño de México, es el hecho de que en Salamanca ya ha habido contingencia ambiental, es el hecho de que en Manzanillo ya está otra vez cayendo ceniza en las playas. Entonces, este es un tema que particularmente en tiempo de COVID, el que tengas un aire
contaminado, que tiene partículas, que afecta a tu salud, es algo que molesta muchísimo a la población en general, afecta a las poblaciones en todo, a lo largo y ancho del territorio donde hay este tipo de combustión, tiene un impacto en la agricultura por la lluvia ácida, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que esta es una variable que no la dimensionaron. O sea, yo creo que particularmente en tiempo de COVID hay una conciencia del derecho que tenemos a la salud y a la vida y a un mejor ambiente, y pues este es un tema que ya está sobre la mesa y que creo que puede generar consecuencias contrarias muy rápido. Gracias. Muchas gracias, doctora, y con esto tenemos que cerrar nuestro panel. Creo que es un tema que nos daría para seguir discutiendo horas y horas. Espero que se hayan quedado con las valiosas reflexiones de nuestros miembros del panel. Finalmente, para cerrar, rescato una de las últimas partes de la doctora Melgar en el sentido de que es una reforma que nos impacta a todos, que nos afecta a todos, que nos interesa a todos. Los invitamos a seguir de cerca el proceso que vaya teniendo la implementación de esta reforma, que también se va a traducir en varias disposiciones administrativas y regulación que necesariamente va a ser necesaria para su implementación. Muchas gracias nuevamente a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo de Monterrey, a Juan Isidoro y a Marcelo por invitarnos y a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Que pasen una buena tarde. Gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta luego, gracias, bye.